El equipo de francotiradores enemigos llevaba 3 semanas operando en la región montañosa del bosque nuboso colombiano, asesinando a las fuerzas de la coalición con impunidad. Se confirmaron 7 bajas, quizá más. Los SEAL hablaban en voz baja sobre ellos. Tiradores profesionales que conocían el terreno, entendían los patrones del viento y nunca permanecían en una posición el tiempo suficiente para ser atacados. El mando decía que eran imparables. Entonces llegó Adeline Carter con su rifle, estudió el patrón de bajas durante 20 minutos y le dijo a su líder de equipo que ella se encargaría. 12 minutos después, los 4 francotiradores enemigos estaban muertos. Adeline Carter llevaba 9 años como francotiradora de los Navy SEAL cuando fue desplegada en la disputada región fronteriza entre Colombia y Venezuela, una verde selva montañosa donde grupos paramilitares, cárteles de la droga y fuerzas insurgentes reclamaban el control y donde las reglas habituales de la guerra se transformaban en emboscadas, contraemboscadas y la constante amenaza de fuego a larga distancia de francotiradores que conocían cada cresta y valle. La región era hermosa y mortal. Montañas verdes y ondulantes cubiertas de un denso bosque nuboso. Un ecosistema único donde la niebla constante se aferraba a las laderas con una espesa vegetación. Barrancos empinados cortaban terreno cubierto de musgo, helechos y árboles cubiertos de epífitas. Aldeas remotas construidas con concreto y metal corrugado se aferraban a las laderas. Sus habitantes atrapados entre múltiples grupos armados. Antiguas terrazas de piedra precolombinas. Restos de civilizaciones indígenas salpicaban el paisaje, ofreciendo vistas imponentes de los valles inferiores. Era un territorio ideal para francotiradores. Cada cresta ofrecía posiciones de tiro. Cada valle era una zona de muerte potencial. El denso bosque nuboso permitía a los operadores expertos moverse sin ser vistos entre posiciones. La niebla constante proporcionaba un ocultamiento natural. El terreno era tan complejo que la vigilancia aérea era casi inútil. Las imágenes térmicas no podían penetrar el dosel del bosque y la niebla, y las innumerables terrazas y estructuras de piedra creaban cientos de posibles escondites para francotiradores que tomarían semanas en despejar. Las fuerzas de la coalición, una combinación de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, fuerzas especiales colombianas y unidades aliadas, llevaban 2 meses operando en la región, intentando desmantelar las operaciones de los cárteles e impedir que la zona se convirtiera en un refugio para grupos terroristas que habían establecido campos de entrenamiento en las remotas montañas. Se suponía que la misión sería de asesoramiento y apoyo, no de combate directo. Pero el equipo de francotiradores enemigos había cambiado de estrategia. 3 semanas antes, un asesor de la Marina murió de un solo disparo mientras patrullaba con un vehículo. El proyectil provino de unos 800 metros, lo impactó en el hueco entre las placas de su chaleco antibalas y lo mató instantáneamente. Un trabajo profesional. 2 días después, otra muerte. Un soldado de las Fuerzas Especiales colombianas disparó a 600 metros mientras patrullaba a pie. De nuevo, un disparo perfecto en una zona vulnerable. Durante las 2 semanas siguientes, 5 miembros más de la coalición murieron por fuego de precisión de largo alcance. Diferentes ubicaciones, diferentes distancias, pero siempre las mismas características. Un solo disparo, un disparo perfecto, un tirador nunca visto ni localizado antes de desaparecer en las montañas. La respuesta de la coalición había sido previsible. Mayor seguridad, protocolos para vehículos blindados, operaciones contra francotiradores, pero el equipo enemigo se adaptó más rápido de lo que la coalición pudo responder. Nunca repitieron la misma posición. Nunca dispararon exponiéndolos a un contraataque inmediato. Operaban en un área tan extensa, aproximadamente 40 kilómetros cuadrados de terreno montañoso, que encontrarlos era casi imposible. Los SEAL habían sido contratados específicamente para abordar el problema de los francotiradores. El equipo SEAL 5, Pelotón Delta, contaba con 16 operadores divididos en 4 elementos, cada uno con diferentes especializaciones.
Adeline fue asignada al elemento 1 como su tiradora de precisión principal, trabajando con el teniente Jake Morrison, líder del equipo, el suboficial Ryan Torres, observador, y el suboficial Marcus Webb, de seguridad y comunicaciones. Llevaban 4 días en el país estudiando el patrón de actividad de los francotiradores enemigos, intentando determinar las áreas de operación y predecir futuros lugares de tiro. El panorama de inteligencia era frustrante. Los francotiradores enemigos parecían no tener un patrón más allá de atacar de forma oportunista a las fuerzas de la coalición que se exponen en lugares predecibles. El quinto día, durante una sesión informativa matutina en la base de operaciones avanzada de la coalición, enclavada en un valle entre 2 cordilleras, Morrison expuso la situación con brutal honestidad. Inteligencia cree que se trata de 4 tiradores trabajando en equipo coordinado. Según el patrón de aniquilación, varias muertes en el mismo día en lugares separados por 5 a 10 kilómetros. Están posicionados para cubrir diferentes sectores y se comunican para coordinar los disparos. Tenemos imágenes térmicas. Tenemos drones. Tenemos patrullas terrestres. Nada funciona. Estos tipos son profesionales, pacientes y conocen este terreno mejor que nosotros, añadió Torres. Informantes locales dicen que los francotiradores son desertores del ejército venezolano que llevan años operando en esta región. Lucharon contra la insurgencia en los Andes, trabajaron como guardias de seguridad de los cárteles. Ahora están aquí entrenando a paramilitares. Si eso es cierto, se trata de personas que han sido especialistas en guerra de montaña durante décadas. La sesión informativa fue interrumpida por disparos. El distintivo disparo de un rifle de alta potencia, de un solo disparo, resonó por el valle desde algún lugar de las montañas al norte. Todos habían caído al suelo o se habían puesto a cubierto. 30 segundos después, llegó la noticia por radio. Patrulla colombiana, una baja. Disparos de francotiradores desde la cordillera norte. Alcance aproximado, 900 metros, tirador no localizado. 8 bajas ya. Los francotiradores se estaban volviendo más audaces. Esa tarde, Morrison había reunido al elemento 1 en su área de equipo. Hayer quiere resolver esto. Están dispuestos a darnos libertad operativa para cazar a estos tipos como creamos que funcione. Adeline, eres nuestra mejor tiradora de largo alcance y ya has operado en terreno montañoso. ¿Qué opinas? Adeline había estado estudiando mapas topográficos de la región, correlacionándolos con los lugares conocidos de muertes de francotiradores. También había estado revisando datos meteorológicos, patrones de viento, ciclos de temperatura y condiciones de visibilidad a diferentes horas del día. No son aleatorios, dijo, señalando el mapa. Mira los lugares de muerte. Parecen dispersos, pero todos tienen algo en común. Se encuentran en las laderas occidentales de estas 3 cordilleras, y todos ocurren entre las 9 y las 5, cuando el sol está en el este, lo que deja estas laderas occidentales en sombra parcial. Torres se había inclinado para estudiar el mapa. Así que trabajan desde posiciones que les proporcionan sombra para ocultarse mientras sus objetivos reciben una luz más brillante. Tácticas básicas de francotirador, pero con una aplicación inteligente. Más aún, Adeline continuó, estas 3 crestas forman un triángulo aproximado de aproximadamente 15 kilómetros de lado. Si se coloca un tirador en cada cresta y otro flotando entre posiciones, se tendrían campos de tiro superpuestos que cubrirían la mayor parte del valle y las rutas principales que usamos. No reaccionan a nuestros movimientos. Están posicionados donde eventualmente tendremos que aparecer si operamos en esta zona. Morrison había estudiado el mapa. Así que, en lugar de intentar encontrarlos después de que disparen, encontramos sus posibles posiciones antes de que disparen y los evitamos o los atacamos preventivamente, o los provocamos. Adeline había dicho que son pacientes, pero también se están volviendo más audaces. El disparo de esta mañana fue a 900 metros, mayor alcance que sus bajas anteriores. Se están volviendo cómodos, tal vez incluso arrogantes.
Si les damos un objetivo al que no puedan resistirse en un lugar donde controlamos el terreno, podemos identificar sus posiciones y eliminarlos. Webb parecía escéptico. ¿Quieres usar a alguien como cebo para francotiradores que no han fallado un tiro en 3 semanas? Quiero hacerles creer que estamos expuestos cuando en realidad somos nosotros quienes preparamos la emboscada. Están acostumbrados a disparar a gente que no sabe que los están observando. Veamos cómo se comportan cuando son ellos los que están siendo perseguidos. Morrison lo había considerado. Se necesitaría una posición perfecta, una sincronización perfecta, una ejecución perfecta. Estos tipos son profesionales que han sobrevivido décadas de guerra. Adeline lo miró a los ojos. Yo también. El plan se había concretado en las siguientes 8 horas. Habían identificado un valle aproximadamente a 6 kilómetros al norte de la base donde se habían producido 3 de las bajas anteriores, un cuello de botella natural por el que las patrullas de la coalición tenían que pasar al moverse entre 2 posiciones. El valle estaba rodeado por 4 líneas de crestas a diferentes alturas y distancias. Si yo estuviera estableciendo posiciones de francotiradores para cubrir este valle, Adeline había explicado durante la planificación, pondría tiradores en estas 2 crestas, la oeste y la noreste. Tienen un alcance óptimo de 700 a 900 m. Tienen buena visibilidad hacia el fondo del valle y han cubierto las rutas de retirada tras ellos. Las otras 2 crestas están demasiado cerca o demasiado lejos para un alcance de combate ideal. Habían perfeccionado el plan durante la tarde y la noche. El elemento 1 se posicionaría antes del amanecer. Adeline, a un lugar oculto en la cresta sur con vistas al valle, con Torres como su observador. Morrison y Webb se posicionarían con comunicaciones y seguridad a 200 metros detrás de la posición de Adeline. Al amanecer, una patrulla colombiana, compuesta por voluntarios que comprendían el riesgo, se movería por el valle siguiendo una ruta predecible, simulando ser una patrulla normal realizando operaciones rutinarias. La patrulla llevaría chalecos antibalas que los haría parecer objetivos legítimos, pero se moverían en patrones diseñados para minimizar el riesgo real. Si los francotiradores enemigos mordían el anzuelo y atacaban, Adeline tendría aproximadamente de 2 a 4 segundos entre el momento en que dispararan y el momento en que se dieran cuenta de que estaban siendo observados. En ese lapso, tendría que localizarlos, medir su distancia y atacarlos antes de que pudieran reubicarse. 4 francotiradores, con posiciones exactas desconocidas en 2 líneas de crestas que cubren 2 kilómetros de terreno, Torres había resumido durante la planificación final. Necesitarán identificarlos y atacarlos a todos antes de que se den cuenta de que están comprometidos y se retiren. Si tan solo uno escapa, adaptarán sus tácticas y volverán al punto de partida. Adeline había revisado su rifle, una Kieres International AXMC y .338 la Ola Magnum, personalizado según sus preferencias con una mira telescópica Smith & Wesson de 5 a 25 tiempos que ella misma había puesto a 0 y en la que confiaba plenamente. Entonces no dejaré que ninguno escape. Se habían posicionado a las 3:30 horas, caminando en la oscuridad con visión nocturna, moviéndose lenta y cuidadosamente para evitar cualquier ruido que pudiera alertar a los puestos de observación enemigos. El bosque nuboso estaba lleno de sonidos. El viento entre los árboles, perros lejanos ladrando en las aldeas, algún vehículo ocasional en un camino lejano, monos aulladores gritando en la distancia. Pero el movimiento humano creaba sonidos diferentes, y no podían permitirse anunciar su presencia. La posición elegida por Adeline estaba en un grupo de grandes rocas y matorrales densos en el sur. Cresta, a unos 850 m del fondo del valle, donde se movería la patrulla colombiana. La posición ofrecía ocultamiento, protección contra el fuego de respuesta y líneas de visión claras hacia las 2 supuestas posiciones de francotiradores enemigos en las crestas oeste y noreste. Había colocado su rifle con gran precisión. El bípode estaba colocado sobre terreno estable. La bolsa de soporte trasera estaba perfectamente nivelada. Se revisó la distancia ocular de la mira.
El cerrojo funcionaba sin problemas. 5 balas cargadas y más al alcance. Torres se había instalado junto a ella con un telescopio y un telémetro láser. Esperaron mientras el cielo se aclaraba gradualmente, pasando del negro al gris, hasta el azul pálido del amanecer. El elemento 1 se posicionaría antes del amanecer. Adeline, a un lugar oculto en la cresta sur con vistas al valle, con Torres como su observador. Morrison y Webb se posicionarían con comunicaciones y seguridad a 200 metros detrás de la posición de Adeline. Al amanecer, una patrulla colombiana, compuesta por voluntarios que comprendían el riesgo, se movería por el valle siguiendo una ruta predecible, simulando ser una patrulla normal realizando operaciones rutinarias. La patrulla llevaría chalecos antibalas que los haría parecer objetivos legítimos, pero se moverían en patrones diseñados para minimizar el riesgo real. Si los francotiradores enemigos mordían el anzuelo y atacaban, Adeline tendría aproximadamente de 2 a 4 segundos entre el momento en que dispararan y el momento en que se dieran cuenta de que estaban siendo observados. En ese lapso, tendría que localizarlos, medir su distancia y atacarlos antes de que pudieran reubicarse. 4 francotiradores, con posiciones exactas desconocidas en 2 líneas de crestas que cubren 2 kilómetros de terreno, Torres había resumido durante la planificación final. Necesitarán identificarlos y atacarlos a todos antes de que se den cuenta de que están comprometidos y se retiren. Si tan solo uno escapa, adaptarán sus tácticas y volverán al punto de partida. Adeline había revisado su rifle, una Kieres International AXMC y .338 la Ola Magnum, personalizado según sus preferencias con una mira telescópica Smith & Wesson de 5 a 25 tiempos que ella misma había puesto a cero y en la que confiaba plenamente. Entonces no dejaré que ninguno escape. Se habían posicionado a las 3:30 horas, caminando en la oscuridad con visión nocturna, moviéndose lenta y cuidadosamente para evitar cualquier ruido que pudiera alertar a los puestos de observación enemigos. El bosque nuboso estaba lleno de sonidos. El viento entre los árboles, perros lejanos ladrando en las aldeas, algún vehículo ocasional en un camino lejano, monos aulladores gritando en la distancia. Pero el movimiento humano creaba sonidos diferentes, y no podían permitirse anunciar su presencia. La posición elegida por Adeline estaba en un grupo de grandes rocas y matorrales densos en el sur. Cresta, a unos 850 m del fondo del valle, donde se movería la patrulla colombiana. La posición ofrecía ocultamiento, protección contra el fuego de respuesta y líneas de visión claras hacia las 2 supuestas posiciones de francotiradores enemigos en las crestas oeste y noreste. Había colocado su rifle con gran precisión. El bípode estaba colocado sobre terreno estable. La bolsa de soporte trasera estaba perfectamente nivelada. Se revisó la distancia ocular de la mira. El cerrojo funcionaba sin problemas. 5 balas cargadas y más al alcance. Torres se había instalado junto a ella con un telescopio y un telémetro láser. Esperaron mientras el cielo se aclaraba gradualmente, pasando del negro al gris, hasta el azul pálido del amanecer. Pequeña pero visible señal, una nube de polvo, un destello momentáneo. Ahora veía su posición con claridad. West Ridge, objetivo principal a 1150 metros, viento de izquierda a derecha a 13 km por hora, ángulo de elevación de menos 15 grados. Torres había gritado rápidamente, «¡Envíalo!». Adeline ya estaba apretando el gatillo. El rifle había retrocedido suavemente contra su hombro. A través de la mira, había observado el impacto. El objetivo se había sacudido y se había desplomado con claridad. El impacto impactó en el objetivo principal de West Ridge, confirmó Torres, transmitiendo un segundo disparo desde el otro lado del valle. El francotirador en la terraza de piedra había disparado contra la patrulla colombiana. Adeline ya se estaba moviendo hacia esa posición. Su segundo disparo había sido en el aire 4 segundos después del primero. El proyectil la Ola Magnum de .338 había recorrido 1,50 metros en aproximadamente 1,3 segundos.
Impactó en la terraza de piedra donde se encontraba el francotirador enemigo. Impactó en el objetivo secundario de West Ridge. Torres había confirmado. 2 caídos. Posición en la cresta noreste. Se está reubicando. Adeline había apuntado su rifle hacia la cresta noreste. El francotirador se dio cuenta de que algo andaba mal. Sus 2 compañeros en la cresta oeste fueron alcanzados en cuestión de segundos. Se había estado retirando de su posición, intentando retirarse, pero moverse significaba exponerse. Adeline lo había visto en transición, parcialmente visible contra la copa de los árboles mientras se arrastraba hacia atrás. Noreste 1280 metros objetivo móvil. Viento variable, había indicado Torres. Adeline se había adelantado ligeramente al objetivo, teniendo en cuenta su velocidad y dirección de movimiento. Apretó el gatillo y observó a través de la mira cómo la bala daba en el blanco. Impacto en la posición noreste, confirmó Torres. Son 3. ¿Dónde están 4? Esa era la pregunta. Inteligencia decía 4 francotiradores. Habían identificado a 3. ¿Dónde estaba el cuarto? Adeline había estado escaneando buscando cualquier señal del último tirador. El equipo enemigo había sido inteligente. Habían posicionado a sus tiradores para cubrir diferentes sectores con campos de tiro superpuestos. 3 posiciones. Contabilizado. ¿Dónde estaría lógicamente un cuarto? Revisen la cresta sur, dijo de repente. Si quisiera una posición de reserva que pudiera cubrir a los demás, contactaría. La voz de Morrison se quebró por la radio desde su puesto de seguridad. Tirador en nuestra cresta, a 400 metros al este de su posición. Está atacando a la patrulla colombiana desde nuestro lado. Eso fue tácticamente brillante. El cuarto francotirador no estaba posicionado para cubrir el valle como los demás. Estaba posicionado para cubrir la posición más probable de contrafrancotirador, exactamente donde estaba Adeline. Había estado cazando a los cazadores. Aún no sabe que estamos aquí, dijo Torres con urgencia. Está concentrado en el valle. Alcance, 420 metros. La misma cresta que nosotros. Elevación prácticamente igual. Adeline ya se había estado moviendo, cambiando su posición y rifle para apuntar al este a lo largo de su propia cresta. A 420 metros, lo había visto oculto entre la maleza. El rifle apuntaba hacia el valle, sin saber que otro francotirador estaba 400 metros detrás de él en la misma cresta. Este disparo era diferente. Alcance más corto, pero a lo largo de la cresta en lugar de cruzar valles, lo que significaba que cualquier error se magnificaría por el ángulo bajo, y el objetivo se daría cuenta de que lo estaban atacando en el momento en que ella disparara. Si fallaba, él devolvería el fuego inmediatamente y estarían en un duelo de francotiradores a corta distancia. 420 metros, sin viento, ligero ángulo descendente, Torres había confirmado innecesariamente. A esta distancia, Adeline no necesitaba un observador, pero la confirmación formaba parte de su rutina practicada. Adeline había fijado la mira en el centro de masa del objetivo, controló su respiración, apretó el puño, el rifle había disparado. A 420 metros, el 338 la bala había llegado casi al instante. A través de la mira, Adeline vio el impacto. El objetivo se sacudió violentamente y se desplomó. Derribo, confirmó Torres. 4 objetivos, 4 bajas. Todos los francotiradores enemigos abatidos. El combate completo, desde el primer disparo hasta el último, había durado 12 minutos. La voz de Morrison llegó por radio. Elemento 1, confirme que todas las amenazas han sido neutralizadas. Confirmado, respondió Adeline. 4 francotiradores enemigos eliminados. El valle está despejado. Hubo una pausa en la radio. Trabajo excepcional. Mantengan la posición para el BDA. Evaluación de daños de batalla. Necesitaban confirmar las bajas e identificar a los francotiradores enemigos. Durante la siguiente hora,
Las fuerzas de reacción rápida de la coalición se desplazaron a las 4 posiciones de francotiradores. La evaluación de daños de batalla confirmó lo que Adeline ya sabía. 4 francotiradores enemigos, todos muertos por disparos de fusiles de precisión, todos abatidos en un lapso de 12 minutos. La identificación había sido interesante. 3 de los 4 eran, de hecho, desertores militares venezolanos, como sospechaba inteligencia, experimentados especialistas en guerra de montaña de unos 30 años y 40 que habían combatido en operaciones de contrainsurgencia en los Andes. El cuarto, el que había sido posicionado para cazar francotiradores, era un exinstructor de francotiradores del ejército colombiano que aparentemente se había descontrolado y se había unido a los cárteles. Su equipo era de grado profesional. Rifles de precisión Stier SSG-08 de fabricación austriaca en calibre .338 Leola. Ópticas de alta gama, telémetros de calidad, equipo de campaña de nivel profesional. No se trataba de milicianos con rifles viejos. Eran profesionales entrenados con el equipo adecuado, y Adeline los había eliminado a los 4 en 12 minutos de combate. El comandante del equipo SEAL, un capitán llamado Michei, había volado a su posición avanzada esa tarde para informar personalmente de la operación. Había estudiado el mapa del combate, que mostraba las 4 posiciones de francotiradores y los 4 disparos mortales que Adeline había realizado. 12 minutos desde el primer disparo hasta el último, había dicho Michei con un tono de genuino respeto. 4 objetivos a distancias de entre 420 y 1280 metros en un terreno montañoso complejo. Todos impactaron a la primera. Eso demuestra una puntería excepcional bajo presión. Eran profesionales, había respondido Adeline. Pero se acomodaron. Llevaban 3 semanas teniendo éxito y nadie los había amenazado. Se posicionaron para cazarnos, pero no esperaban que alguien los estuviera cazando al mismo tiempo. Se rumorea en la base que estos francotiradores eran imparables, continuó Michei. Los marines los llamaban fantasmas. Los colombianos creían que estaban malditos. Todos tenían miedo de operar en este valle. Eran detenibles, había dicho Adeline simplemente. Eran solo personas. Gente hábil, gente con experiencia, pero gente a la que estudia su patrón, predice sus posiciones, te posicionas primero y luego ejecutas cuando se exponen. Michei sonrió levemente. Así de fácil. El concepto es simple. La ejecución es más difícil, pero por eso entrenamos. Más tarde esa noche, Morrison encontró a Adeline limpiando su rifle en su área de equipo. Sabes, los otros equipos van a estar hablando de esto un rato. ¿Oíste sobre el SEAL que eliminó a todo el equipo de francotiradores en 12 minutos? Adeline levantó la vista del rifle que limpiaba metódicamente. Estoy segura de que estarán hablando de muchas cosas. Eso es lo que hace la gente. No te molesta. La atención. Lo que me molesta es cuando los francotiradores enemigos matan a los nuestros y no hacemos nada efectivo al respecto. La atención no es la razón por la que estoy aquí. Había vuelto a limpiar su rifle. Estoy aquí porque soy buena en esto. Porque el entrenamiento funciona y porque alguien tiene que cazar a los cazadores. Torres se había unido a ellos. Solo recibí noticias de mi agente. Quieren que ampliemos nuestras operaciones a las montañas orientales. Al parecer, hay otra zona donde las fuerzas del cártel operan desde posiciones ocultas. Ahora que hemos demostrado nuestra eficacia en este terreno, quieren que repitamos el éxito. Quieren que Adeline repita el éxito. Morrison corrigió. Seamos honestos sobre quién hizo el trabajo hoy. Fue trabajo en equipo, dijo Adeline con firmeza. Torres ubicó 3 de las 4 posiciones. Tú y Webb proporcionaron seguridad y comunicaciones. La patrulla colombiana se arriesgó a hacer el cebo. Yo solo apreté el gatillo. Esa es la parte fácil. Apretar el gatillo contra 4 objetivos móviles u ocultos a distancias superiores a 1000 metros es la parte fácil, preguntó Webb con escepticismo. Más fácil que detectarlos, respondió Adeline.
Más fácil que posicionarse sin ser detectado. Más fácil que tomar decisiones tácticas sobre cuándo y cómo atacar. Tengo el trabajo sencillo. Solo apunto y disparo. El trabajo duro es todo lo que sucede antes de apretar el gatillo. Morrison sacudió la cabeza. He trabajado con muchos francotiradores a lo largo de los años. La mayoría son buenos disparando. Los excepcionales también lo son en todo lo demás. La destreza en el campo, la táctica, la paciencia. ¿Entiendes algo que muchos tiradores no? El francotirador no se trata del disparo. Se trata de todo el proceso que lo hace posible. Durante las 2 semanas siguientes, el Elemento 1 llevó a cabo 3 operaciones más en las montañas orientales, atacando posiciones de combate de los cárteles que habían estado hostigando a las fuerzas de la coalición. Ninguna de las operaciones posteriores fue tan dramática como la eliminación del equipo de francotiradores en 12 minutos, pero todas tuvieron éxito. Adeline había logrado 7 bajas confirmadas más a distancias de entre 650 y 1100 metros. En cada ocasión, eliminando amenazas que habían estado inmovilizando a las fuerzas amigas. El patrón siempre era el mismo: estudiar el comportamiento del enemigo, predecir sus posiciones, posicionarse antes de que supieran que estaban siendo perseguidos y ejecutar con precisión cuando se exponían. En su último día antes de salir de la región, Michei había reunido a los 4 SEAL. Elementos para un informe y evaluación del despliegue. Había dedicado un tiempo especial a la operación de contraataque de francotiradores. El éxito del Elemento 1 contra el equipo de francotiradores enemigos cambió la dinámica operativa en toda la región. Michei había dicho que antes de ese enfrentamiento, las fuerzas enemigas creían que dominaban la zona y podían atacarnos con impunidad. Después de ese enfrentamiento, se dieron cuenta de que podíamos alcanzarlos desde distancias indefensas. Ese impacto psicológico se extendió por todas las operaciones posteriores. Miró directamente a Adeline. Los francotiradores enemigos que aterrorizaron la zona durante 3 semanas habían estado susurrando sobre lo imparables que eran. Después de 12 minutos, ese rumor cesó. Ahora, el enemigo susurra sobre algo más. El francotirador estadounidense que caza desde distancias inalcanzables y nunca falla. Adeline no había respondido. No necesitaba el reconocimiento. Había hecho su trabajo, había eliminado las amenazas a las fuerzas de la coalición utilizando las habilidades que había desarrollado durante años. El enemigo había sido profesional, experimentado y estaba bien equipado. Pero habían cometido el error fundamental de creer que no podían ser derrotados. 3 semanas después, de vuelta en Estados Unidos, en el cuartel general del equipo SEAL 5 en Coronado, California, Adeline fue llamada a la oficina del jefe maestro de comando. Tenía una carpeta abierta en su escritorio. Sus evaluaciones de desempeño del despliegue. He revisado tu desempeño en Colombia, dijo sin preámbulos. 4 francotiradores enemigos eliminados en 12 minutos. 7 bajas confirmadas posteriores. 0 bajas aliadas durante las operaciones que apoyaste. Múltiples elogios de los socios de la coalición. El capitán Michei dice que eres el tirador de precisión más efectivo con el que ha trabajado en 20 años. Estaba haciendo mi trabajo, jefe maestro. Excepcionalmente bien. Cerró la carpeta. Estamos desarrollando un nuevo plan de estudios para el entrenamiento avanzado de francotiradores, específicamente enfocado en operaciones de montaña y terrenos complejos. Nos gustaría que fueras instructor. Seguirías desplegándote cuando fuera necesario, pero dedicarías tiempo entre despliegues a entrenar a la próxima generación de francotiradores SEAL. Adeline lo había considerado. Enseñar significaba compartirlo todo. Había aprendido durante 9 años como operadora. Significaba asegurar que otros SEAL tuvieran las habilidades para sobrevivir y tener éxito en entornos como los bosques nubosos colombianos. Lo haré, dijo. Bien. La fecha de inicio es en 6 semanas. Abrió otra carpeta. Una cosa más. Ha habido una solicitud del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.
Quieren saber si estarías interesada en una asignación especializada, de varios años, altamente clasificada, trabajando con un equipo pequeño que se enfoca en individuos de alto valor en zonas denegadas. Basándose en tus habilidades demostradas, creen que encajarías bien. ¿En qué consiste la asignación? No puedo decírtelo a menos que expreses interés y te familiarices con el programa. Lo que sí puedo decirte es que sería el trabajo más desafiante que hayas realizado con los objetivos más valiosos en los entornos más difíciles. Adelene había pensado en las montañas colombianas, en los 4 francotiradores enemigos que se creían imparables hasta que se encontraron con alguien mejor entrenado, mejor preparado y más paciente que ellos. En la satisfacción de eliminar amenazas antes de que pudieran matar a más fuerzas de la coalición. Estoy interesada, había dicho. 3 meses después, tras completar las autorizaciones de seguridad avanzadas y el entrenamiento especializado, Adeline se unió al programa clasificado. No podía decirle a nadie, ni siquiera a la mayoría de sus compañeros SEAL, exactamente qué estaba haciendo. Pero durante los 4 años siguientes, realizaría operaciones en 17 países, eliminaría 47 objetivos de alto valor a distancias de entre 400 y 1800 metros, y se ganaría una reputación dentro de la comunidad de operaciones especiales como alguien capaz de resolver problemas que no se podían resolver de otra manera. Pero siempre recordaría los bosques nubosos colombianos y los 12 minutos que definieron su carrera. El enfrentamiento donde 4 francotiradores enemigos profesionales que llevaban semanas aterrorizando a las fuerzas de la coalición aprendieron una verdad fundamental. No importa lo bueno que seas, siempre hay alguien mejor. Y si operas el tiempo suficiente sin ser desafiado, te sientes cómodo. Y la comodidad es lo que te mata. Los francotiradores enemigos habían sido buenos. Adeline había sido mejor. No porque tuviera más talento natural, sino porque había entrenado más, se había preparado mejor y había comprendido algo. No lo habían hecho. Ser francotirador no se trata de tener el mejor equipo ni la mayor experiencia. Se trata de ser más astuto que el oponente, posicionarse antes de que sepa que estás ahí y ejecutar con precisión cuando se presente el momento. Los SEAL decían que el equipo enemigo era imparable. Adeline había demostrado que nada es imparable si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para detenerlo. 12 minutos, 4 objetivos, ejecución perfecta. Ese era el trabajo. Ese era el estándar. Menos no era aceptable. Años después, cuando impartía cursos avanzados de francotirador a candidatos a los SEAL, siempre les contaba sobre la operación colombiana. No para presumir de su éxito, sino para dar una lección de mentalidad. El enemigo tuvo 3 semanas de éxito, les decía a los estudiantes. Habían matado a 7 miembros de la coalición sin verse seriamente amenazados. Se sentían confiados, cómodos, tal vez incluso arrogantes. Eso fue lo que creó la oportunidad. Dejaron de temer que los cazáramos, y eso los hizo vulnerables. El momento en que te sientes cómodo como francotirador es en ese momento eres más vulnerable. Porque en algún lugar alguien observa tu patrón, aprende tu comportamiento y planea cómo eliminarte. La pregunta no es si alguien te está cazando. La pregunta es si estás listo cuando hagan su movimiento. Esos 4 francotiradores en Colombia eran profesionales, experimentados y estaban bien equipados, pero cometieron un error. Se acomodaron, y la comodidad es fatal en este trabajo. Hacía una pausa, mirando los rostros jóvenes que la observaban, la mayoría de ellos veinteañeros, ansiosos por demostrar su valía. Cuando estoy desplegado, nunca me acomodo. Cada posición puede ser observada. Cada disparo puede exponerme. Cada patrón puede ser detectado. Asumo que siempre hay alguien cazándome y planifico en consecuencia. Esa mentalidad es lo que me mantuvo con vida durante 9 años de despliegue. Esa mentalidad es lo que me permitió eliminar a 4 francotiradores enemigos en 12 minutos mientras aún estaban averiguando qué estaba sucediendo. Recuerda que el enemigo no es imparable. Son solo personas. Y las personas cometen errores.
Tu trabajo es ser quien capitaliza sus errores antes de. Se aprovechan de la tuya. La lección siempre era la misma. El entrenamiento supera al talento. La preparación supera a la experiencia. La mentalidad lo supera todo. Habían susurrado que el enemigo era imparable. Ella había demostrado lo contrario. 12 minutos, 4 objetivos, ejecución perfecta. Ese era el estándar. Gracias por ver. Suscríbete para escuchar más historias impactantes de mujeres valientes en uniforme.